Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. El doctor Horacio Rodríguez, estábamos hablando de que no tenía un nombre, el suyo en los cumpleaños, decía no era el tuyo. Bueno, Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alfredo, buenos días, equipo. Concejal y médico, frente a una realidad que para mí es muy angustiante, el presente de la salud en general y del Hospital de Navarro en particular. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu mirada, cuál es tu percepción, cuál es la solución que aportarías. Bueno, lo que más me gusta de tu pregunta es cómo podemos aportar soluciones. Y para poder aportar soluciones hay que entender que la salud tiene que estar por encima de cualquier pensamiento partidario, político, personal. Uno me lo planteo siempre como ciudadano, porque elegí vivir a Navarro y me parece que hay que involucrarse. Todos nos debemos involucrar. Y si me preguntás cuál es la preocupación, es que veo que, no sé si es temor, si es que la gente empieza a mirar para el costado, si estamos desahuciados. Todavía no le encontré la explicación donde no nos involucramos. Y si no nos involucramos, las cosas nos cambian. ¿Qué es involucrarse en este caso puntual? Y puede ser como ciudadano común es exigir a quien corresponde o hacerse escuchar ante las autoridades que corresponden de qué tipo de salud, o por lo menos que nos den explicaciones a aquellos que tienen cargo, por lo cual lo hemos hablado siempre y hemos atravesado, por lo menos contigo, muchas entrevistas donde todos decimos que el funcionario que está de turno le debe siempre una explicación a la gente. Y yo veo que hay una ausencia de explicación hacia dónde es el rumbo de nuestro pueblo en varias áreas. En este caso voy a hablar de la salud, que es el que más conozco, en el que he participado y es fue el que me hizo decidir que yo viniera a vivir a mi pueblo nuevamente, a Navarro. Y que aparte de ser parte de un sistema de salud al cual yo le tengo que aportar mi granito de arena, también soy un ciudadano y también tengo una familia, tengo amigos que ante una necesidad y ante una urgencia lo tengo más que claro, que los pacientes sí o sí van a caer en el único lugar que tenemos como efector de salud, que es el hospital. Navarro no tiene para elegir. Los navarreros no tienen para elegir. Por lo tanto, cada vez que tengamos un inconveniente de salud, vamos a tener que acudir a nuestro hospital. Sea el que tenga la mejor obra social o el paciente que no tenga ningún tipo de cobertura. Que eso también hace lo que a mí me gusta y que siempre lo he hablado, y contigo creo que también lo hemos charlado, hace de que la salud sea equitativa, para que no haya atención de primera, ni de segunda, ni de tercera. Por lo tanto, los mismos médicos van a atender al que tenga la mejor obra social y los mismos médicos van a atender al que no tenga ningún tipo de obra social. Entonces, pero también te hace cautivo y te hace rehén cuando algo no funciona. Y cuando no funciona, no puedes elegir. Porque para poder elegir tenés que viajar. Y para viajar tenés que tener transporte, tenés que tener dinero, pero tenés que tener sobre todo tiempo. Y cuando hay una emergencia, no hay tiempo. Si hay un accidente y corre en riesgo tu vida, no hay tiempo. Sí o sí vas a caer el hospital te va a estabilizar y con suerte vas a llegar a cualquier institución por más obra social o mejor que tengas. De hecho, acá ha fallecido, no me acuerdo si fue un ministro, no me acuerdo, que era de la época de Menem, que no me acuerdo. Guido Di Tella. Ahí está, Guido Di Tella, que tuvo una patología grave y donde tuvo que ir al hospital de Navarro porque se descompuso el 31 de diciembre del hospital de Navarro. Entonces, en la emergencia lo más importante es el tiempo, y en la emergencia lo más importante es quien te recibe en una guardia médica para estabilizarte o intentar salvarte la vida e irte. Y en medicina, como en cualquier otra lista de la vida, para poder concretar eso y que sea efectivo se necesita trabajar en equipo. La medicina es un trabajo en equipo. La medicina no es un trabajo desde lo autónomo. En la emergencia necesitas de una enfermera, necesitas de alguien que te atienda administrativamente rápidamente y pase tus datos para que en caso de que tengas que solicitar un estudio complejo y que no esté en Navarro sea lo más rápido y efectivo posible. Necesitas de un ambulanciero para que te traslade, necesitas de una mucama para que tenga higienizado y las bacterias no entren a las heridas de los pacientes, necesitas tener una buena alimentación para la recuperación y así te puedo decir, etcétera, etcétera, etcétera. La medicina es un trabajo en equipo. Y si vos rompes esa cadena,
lo que va a pasar es que va a repercutir seriamente en la atención de ese paciente. Y cuando no tenés para elegir, yo creo que ahí está la disyuntiva. Mucho de lo que uno recibe es que a veces quiere o no quiere hablar, y cuando no quiere hablar tiene miedo porque sabe que en definitiva es tramposo el sistema, y el sistema te hace de que tengas que ir a ese lugar sí o sí. Entonces la gente te termina diciendo, lo que pasa es que, doctor, nosotros tenemos que ir ahí. Y no lo padece tampoco solamente los pacientes, nosotros también como médicos lo padecemos, porque cuando nosotros estamos en el consultorio también tenemos una limitante a la hora de resolver un problema. Y cuando tenemos que resolver un problema necesitamos del hospital. Yo no opero, entonces yo necesito un cirujano, necesito un anestesista, necesito un hospital que me reciba un paciente para operar. De hecho, a mí el 31 me pasó que una paciente la mandamos a operar de apéndice, entonces se necesita. Cuando uno va a tener un parto, está bueno programar un plan B para llevar a nacer a una parturienta a otro lugar. Pero acá pasan dos cosas. Uno empieza a perder identidad del pueblo. Si de algo estábamos orgullosos en su momento, era de que la gente de Navarro tenía que nacer en Navarro, se tenía que desarrollar en Navarro, y una temática que era muy difícil de evaluar en ese momento cuando arrancamos era que la gente debería morirse en Navarro. Pero vos te morís en Navarro cuando te quedás con la sensación de que hiciste todo lo posible. Y de hecho, uno elige morirse siempre o en su casa, porque está en su lugar de siempre. De hecho, a la gente no le gusta internarse, e internarse es algo, en una familia es algo catastrófico, es disruptivo, y cuando lo tenés que hacer, mucho más es si tenés que ir a una distancia, donde en la distancia también tenés que dejar tu trabajo, tus hijos al colegio, tenés que contar con un medio de transporte que es complejo en Navarro y todavía no lo hemos podido solucionar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el médico también necesita esa contención, porque no puede resolver todo, y como te dije, en medicina es un trabajo en equipo. Entonces vos necesitas de un laboratorio, necesitas a veces de una contención emocional, psicológica o psiquiátrica, necesitas, como te dije, de operar, o de especialistas que Navarro no cuenta. Navarro no cuenta con todas las especialidades y no cuenta con todos los médicos que tengan esa especialidad que le puede devolver al paciente lo que necesita. Hoy la medicina también está muy subdividida, hay mucha tecnología, hay mucha ciencia. Poder saber de todo es imposible, y por eso, a pesar de que a veces uno tiene 20 años en la carrera y cuenta con especialidades, cuando algunas cosas lo sobrepasan, tiene que pedir esa interconsulta a ese especialista. Y si no tenemos a alguien que lo reciba, ese papel que nosotros lo hacemos en 5 minutos, al paciente se le termina convirtiendo en una tortura. Y lo que no se entiende, a veces los que terminan involucrándose en salud sin saber de salud, es que no solo los costos aumentan, sino el costo de vida aumenta, porque pones en riesgo la salud de las personas. Y en su momento se entendió y se comprendió que es mucho más costoso, ni hablar, el costo de la vida, que no, es invaluable, y me parece que acá no entra en discusión. Pero vamos a lo frío de los números. Cuando vos tenés que pedir una ambulancia, cuando vos tenés que trasladar un paciente, cuando vos tenés que conseguir un turno, cuando vos tenés, no sucede, no se encuentra, y es muy complejo hacerlo. Tendríamos que poner, en vez de un hospital, una remisería. Y eso, los costos son fácilmente reemplazables para un especialista que elige venir a tu pueblo y hacer que esa atención se haga acá. Porque es más fácil que 80 personas se atiendan con un especialista en tu pueblo y administrativamente hacer lo correcto para que eso suceda, y no trasladar 80 personas a 80 lugares distintos. Es inviable. Es un cuello de botella que es inviable. Yo te escucho con atención y veo todo muy puntualmente descriptivo, como si fuera un diagnóstico. Sí, ese es el diagnóstico. Bueno, entonces vos decís, la política no debe meterse en la salud, cosa que yo comparto, pero la política necesariamente tiene que definir hacia dónde vamos. Sí, saber elegir a los correctos, seguramente. Entonces, ¿cómo empezamos por ahí? Más allá de la descripción y del diagnóstico, ¿cómo empezamos a definir una política de salud que nos permita cambiar el rumbo? Primero yo te decía recién fuera del aire que en su momento la decisión de tener que alejarme o correrme del hospital tiene que ver con que no era la persona que no había sido elegida por el pueblo para la toma de las decisiones, fue elegida por la política. Y para que puedas cambiar, lo primero que tenés que por lo menos siento que hay que hacer, es que vos, primero, que das con los destinos del pueblo, o que tenés la salud a tu cargo,
si tenés el mismo diagnóstico que yo, o tenés el mismo diagnóstico que el pueblo, porque si no es como el cuento del gallego, que anda uno a contramano, anda 1000 a contramano en el cuento. Entonces, primero hay que ver si este diagnóstico, que por lo menos es el que yo observo y es el que veo, y que muchos de los colegas o pacientes te hacen llegar, es la totalidad del pensamiento, porque si no capaz... Bueno, la totalidad es imposible. Claro, la totalidad del pensamiento. Entonces, si la mayoría cree que las cosas no están funcionando bien dentro del hospital, primero hay que ver si los que son autoridades hicieron ese diagnóstico. Y si hicieron un diagnóstico y nosotros tenemos una interpretación que no es la correcta, lo que tendrían que hacer es explicarnos por qué está pasando lo que está pasando y por qué se está llevando la salud a donde se está llevando. Yo creo que eso ya a esta altura está fuera de discusión. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno. A ver, yo estoy convencido que la comunidad Navarro toda sabe que Sí. el hospital no da para más. No. Poner el nombre que vos pero quieras. Sí, pero vos le estás poniendo un nombre que hoy, decime cuántos le están poniendo un nombre al aire públicamente. Ni los dirigentes yo no lo he políticos. escuchado, por eso yo lo dije ayer y lo voy a repetir todos los días, te lo digo otra vez porque creo que a mí me pregunta cómo un dirigente político, ¿cómo hacemos? Hay que decirlo, es la única manera. Sí. Yo me hago cargo, es mi opinión. Sí. Obviamente que me costó entender a su costo, no me importa porque me parece que esto no da para más. Tiene un costo, Alfredo. No da para más. Te puedo decir que tiene un costo porque yo tuve un costo grande y de hecho repito, uno termina tratando de buscar una línea muy delgada entre una cosa y otra cosa, que no es difícil, porque quizás para vos la línea es más acá y para otros la línea es más acá. Yo lo que te puedo asegurar que si de algo no hago leña del árbol caído es de salud. Y te puedo asegurar que no me interesa. Y te puedo decir que podría hablar muchísimas cosas más. Hasta podría hablar. Y trato de hacerlo general y no personal, porque si no se notaría. Y repito, es una línea muy delgada, porque en definitiva también es... Lo explicaba ayer. Cuando vos generás una construcción de algo te lleva años. Años te lleva. Y en un santiamén o en un incendio, o yo lo pongo siempre como una relación de pareja, todo lo que construiste en 10, 15, 20, 30 años se termina destrozando en una hora, en un día o en una semana. Y volver a construirlo a eso, si siendo joven, pujante, con todas las ganas, te llevó construirlo entre 10, 15 y 20 años, imagínate lo que va a hacer cuando ya te agarra con un cachetazo, un sopapo. Bueno, entonces, hasta ahí ese diagnóstico. Y ahí va eso. Entonces, lo primero que va, Alfredo, es primero la aceptación de que tenés un problema. Y es así, Alfredo. Nosotros, vos y yo, no dirigimos el pueblo ni dirigimos la salud. Lo que podemos es tocarles el timbre y hacerles entender de que algo no está funcionando, es que no lo van a entender. Y que no lo van a entender. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta la gente pacíficamente para poder cambiarlo? Porque en definitiva la decisión de contratar, de direccionar los rumbos y el destino de un pueblo no depende ni de vos ni de mí. Alfredo. No, es votando, pero yo primero quiero saber qué voy a votar. Pero eso lleva un tiempo. Pero claro, yo quiero saber qué me proponemos para votarte, porque vos sos, dicho por Gustavo Pose, el candidato a intendente. Sí. Bueno, hasta ahora coincidimos en el diagnóstico. Sí. Bueno, ¿qué me ofreces de solución? Mira, yo tengo tres caminos. El primer camino es ¿qué me involucró en la política? Voy a empezar al revés. ¿Qué me involucró? Tratar de no salirme del sentido común, de lo que la gente necesita y quiere, de no perderme de lo terrenal. No prometer cosas que no sabes si las vas a poder cumplir. Sí, utopías de sueño que quizás puedas concretar. Siempre pongo el ejemplo, la utopía quizás es hacer un hospital respiratorio, pero se tenían que dar las condiciones para poder hacerlo. Simplemente con la idea y con las ganas no se iban a lograr. Se necesitaba de un convencimiento a la política, se necesitaba que no solo tengas un convencimiento, sino que alguien creyera que invirtiendo esa plata que se dejaba de utilizar en otra cosa, diera sus frutos a un plazo determinado. Pero para poder eso tenés que tener dos cosas. La primera es, ¿qué vas a hacer si tenés la oportunidad de llegar? Yo te puedo decir un montón de cosas lindas, como nos hacen, y después no cumplirlas. Entonces lo que yo no quiero es que tenga que verte dentro de un tiempo y que no nos podamos mirar la cara porque esas cosas no las cumplo. La primera cosa que hay que hacer, y ahí va la contestación, es, en caso de que el pueblo te elija, es administrar, primero saber con qué te encontrás dentro de tu casa. ¿Qué hay? ¿Qué quedó? ¿Quedó una olla? ¿Cuánto quedó de cuenta? ¿Qué se debe? ¿Se debe la luz? ¿Se debe el gas? ¿Se debe el teléfono? Pero vos estás hablando del hospital y acá hay que hablar de salud. Claro, bueno. ¿Querés hablar de salud? ¿Qué hago en salud? No, lo que yo creo es que vos como candidato intendente, a mí me encanta todo lo descriptivo que sos en el diagnóstico. Sí. Pero creo que nos falta a los ciudadanos que estamos pensando quién vamos a votar. Sí, claro. Que nos digas qué vas a hacer. Porque me decís, yo cuando llegue voy a ver. No.
Porque vos sos médico, vos conocés esto. Vos a mí me tenés que, para cooptarme, vos tenés que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Bueno, la salud, te lo voy a decir de dos maneras. Uno, lo que ya hice. Y lo que ya probé que hice. Cuando vine y decidí venir a mi pueblo, yo soy un fiel, estoy totalmente convencido que nosotros podemos darle una solución. Y cuando todos pensaban que el Hospital de Navarro no se podía poner de pie y podía dar una respuesta, pudimos demostrar en 7 años que se podía dar resultados y se podía dar respuesta en el Hospital de Navarro. Se armaron los quirófanos. El hospital no puede dar respuestas. Claro, en su momento, sí, se derivaba muchísimo. PAMI recién incorporaba todos los afiliados y no le daba las prestaciones y lo tenía que derivar a los centros asistenciales. Teníamos pocas especialidades, no me acuerdo si eran 23 a 30 especialidades y terminamos teniendo 84 especialidades. Y el hospital no se fundió y el hospital creció y no hace falta ni que lo cuente. Acérquense, fíjense, vayan al archivo, fíjense lo que estaba el hospital hace 7 años y fíjense lo que creció el hospital en 7 años, no solo en estructura, sino en capacidad de atención. Navarro durante toda su vida hospitalaria, salvo los últimos 5 años, en la coparticipación era totalmente negativo. O sea, en la repartición del recurso económico siempre fue negativo. En los últimos 5 o 6 años la coparticipación en ese entonces fue positivo. ¿Por qué? Porque se hizo una administración ordenada, se entendió que las obras sociales generaban un ingreso y ese ingreso sostenía a aquellos que no tenían obra social. Eso se está dejando de hacer. Pero entonces, en lugar de comentar no es sustentable. Realidad, ofreceme tu producto y es volver a que las obras sociales facturen en un nivel tal, a incrementar bien, las no, ahora te entiendo hacia dónde vas, claro. Porque si no, terminamos comentando la realidad, haciendo contando, diagnosticando, y me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos. Más que preocuparnos porque estemos en acuerdo o en desacuerdo, preocupémonos por la profundidad que le damos al... Sí, primero tenemos que estar de acuerdo, a ver si vos estás de acuerdo, en que tengamos un mismo diagnóstico. Vemos la salud que no está funcionando, sí, perfecto. Claro, sí. Después tenemos que ir a la historia. ¿En qué momento se estuvo bien o en qué momento estuvo mal? ¿O qué podemos aprender de cada etapa? Porque en cada etapa se hicieron cosas buenas y se hicieron cosas malas. ¿Qué podemos recuperar? Claro, bueno. No necesito que me digas qué vamos a hacer, no, que me digas. Bueno, es volver a hacer lo que hicimos. Y que se pudo hacer y se pudo demostrar. Y por suerte tengo la posibilidad de poder demostrarte que en su momento el hospital creció. Y el hospital enfrentó una pandemia donde en muchos países los pacientes o las personas estaban sus ataúdes en las puertas y los hospitales estaban abarrotados. Y en el hospital de Navarro se pudo atender y nadie se tuvo que ir a ningún lado a atenderse. Es más, pudimos recibir a pacientes de otros lados y nos hemos sentido orgullosos y hemos hecho videos de cómo se iban de alta gente, por ejemplo, de San Antonio de Areco o de otras instituciones. Entonces, lo pudimos demostrar. Entonces, se puede volver a hacer y claro, si lo hicimos una vez, ¿qué cambió? Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Porque lo quiero llevar también al llano para que la persona de a pie común que no entiende de esto, vos estás empapado en esto porque lo ves todos los días, interrelacionás con la gente de a pie a común, interrelacionás con funcionarios, entonces tenés una mirada más abierta, pero doña Marta, doña Chola, lo único que quiere es que cuando vaya al hospital le hagan la receta, tenga el medicamento, entonces hay que entender primero que hay un diagnóstico, que hay un problema, entonces los que dirigen la salud, los que dirigen el pueblo tienen que entender que algo no está bien, por lo menos entender que no está bien. Segundo, tener una apertura para charlar de manera abierta y sin mezquindades cuáles son las posibles soluciones y cómo podemos retroceder en aquellas cosas que nos diferenciaron. Podemos abarajar de vuelta, podemos otra vez interactuar, podemos otra vez aportar ideas, claro, sí, escuchémonos, pero utilicémosla, no nos enojemos, no nos dividamos, no pensemos que somos de bando totalmente distintos. Bueno, eso está la grandeza de las personas. Eso pasa en términos generales. Sí, pasa. Entonces estás pidiendo hacer algo que vos no podés hacer. No, sí que se puede. ¿Y por qué no se sienta con el otro porque sí, porque nosotros ahora vamos a empezar. De hecho, ayer yo hice una entrevista y dije, nosotros vamos a tocar timbre. Nosotros, en lo personal, yo creía que las personas que tienen que dar los primeros puntapiés son los que están liderando, llevando adelante el pueblo. Yo creo que cuando yo era director de un hospital, yo iba y convocaba, yo me acercaba a las áreas, yo iba a buscarlo a las personas, iba a tratar, hacía las reuniones, trataba de que me dijeran, creía que tenía que ser de arriba para abajo y cuando veía, yo tocaba timbre una vez respetuosamente, cuando yo soy residente, cuando he sido médico de planta en un hospital, toco timbre al director, mire, me parece que esto no está funcionando bien, podemos tener una reunión para comentarle de qué se trata.
Me parece que es así. Esas cosas las vengo haciendo, las he hecho. A ver, no se publicita toda. Muchas de esas quedan en las reuniones persona a persona. Quizás me ha sucedido me ha sucedido contigo, que cuando hemos tenido quizás alguna diferencia, nos hemos tocado el timbre y nos hemos tomado un café o nos hemos tenido una charla para tratar de conocernos o ver, pero no vamos y lo hacemos público, o no voy a un lugar y digo qué es lo que hizo. Quedó entre vos y quedó entre mí. Y eso se hace y lo hemos hecho, pero para que haya eso, cuando yo te toque timbre, vos me abriste la puerta de tu casa. ¿Se entiende? Vos me abriste la puerta de tu casa. Sí. A veces cuando vos tocas timbre, no te abren la puerta o no te la quieren abrir. Y están en su derecho. Estoy en otro terreno ahora que es la interna partidaria. Si yo no estoy mal informado, y vos me lo vas a confirmar, puede ser. La autoridad del oficial de radicalismo citó a tus candidatos de tu agrupación y nunca se acercaron. No, lo personal no tengo ni una sola llamada, ni un solo mensaje. No, pero no sos vos que llaman a los candidatos. No tengo de los candidatos que me hayan dicho eso. Tendrías que preguntar a los candidatos. Ves que también, si no me lo han dicho. Ves que hay fallas. Bueno, estaría bueno Alfredo, yo te puedo decir mi verdad. Mi verdad es que yo no tengo ningún tipo de convocatoria. Ahora se nos fue el tiempo, pero me gustaría que sigamos charlando con este nivel de intensidad, de profundidad, porque creo que así se pueden resolver las cosas. Estamos totalmente de acuerdo. Te ofrecemos acá este espacio para que vos te explayes. Me gustaría escuchar siempre cuáles son los caminos para encontrar soluciones, más allá del diagnóstico que en términos generales creo que podemos coincidir. Estamos de acuerdo, te agradezco la posibilidad siempre de la apertura y la convocatoria. Vamos a trabajar por mejorar el pueblo. Sé que es difícil elegir, yo creo que hay que creer y que hay que seguir confiando. Yo creo que no todo es lo mismo, no todo es igual. Yo creo que no hay que llevarse por lo que se dice, sino por lo que se hace. En un mundo muy descreído y con mucho río revuelto, es muy difícil entender un montón de cosas y está también en cada uno creer lo que se le dice, ¿no? Pero después cada uno con el transcurso del tiempo las cosas salen a la luz, como por ejemplo esto, ¿no? Se convocó, y yo te lo digo al revés. Dentro de un espacio donde estamos nosotros, y me voy a correr un cochito al costado, nosotros trabajamos de manera horizontal, pero ejecutamos de manera vertical. Cuando digo trabajamos de manera horizontal, es que somos todos iguales. En el todos iguales, cuando vos convocás, tenés que convocar a todo el equipo. Y si yo te estoy diciendo que a mí no me convocó nadie, es que no convocaron al equipo. Por lo tanto, no hay un diálogo. ¿Por qué? Porque el equipo somos todos. Sí, pero eso es problema tuyo interno. Vos te tienes que convocar tu equipo. La autoridad partidaria convoca a quien fue candidato a presidente de la otra agrupación y no ganó, que no tiene por qué convocar a todo. Y esa persona tiene que convocar a todo su equipo. Son maneras de ver, pero creo que es así el mecanismo. Me parece bien. Vos en tu agrupación podés ser horizontal, como dijiste, en las decisiones. El trabajo. El trabajo y vertical. Sí, porque cada uno cumple una función. Bueno, el que es director, secretario de salud, el secretario de salud, el que es director y el que es residente es residente. Y yo te digo, si Nelson Morra llama a la doctora Borgarelli y no tiene ninguna respuesta, no hay una falla de Nelson Morra, hay una falla de la doctora Borgarelli que no le comunica a tu equipo horizontalmente que tiene una convocatoria para ir al comité, o no es así. Y si es así, lo convoco y él lo dice, es sí. Yo lo que te puedo decir es lo que si vamos a hablar de convocar, me gustaría explayarlo un poquito más. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Es rara también determinadas convocatorias, porque por un lado no convocás a las personas que quieren representar al Partido Radical y que sacaron 2.900 votos. Pero si cuando terminó la elección no te vi porque vos te fuiste, Horacio. Vos cuando terminó la elección interna, Franco y vos se fueron. Los únicos que quedaron en la puerta del comité, porque yo ni te vi. Pero podemos hacer al revés. Hay mucha gente que durante todo el día no estuvo y estuvo en el final. También lo podemos hacer al revés, depende cómo la mires. ¿Qué tiene que ver eso? Pero me estás contando. Pero yo estuve durante toda la elección. Pero el tema es después de la elección para que puedan conversar. Pero estuve acompañando. Son miradas distintas. Son miradas distintas. Y en el medio, Alfredo, pasaron cosas. Y en el pasado cosas, las personas que representan hoy a la institución fueron agresivas, desestimativas, estigmatizantes, maleducadas, y bla, bla, bla. Y te puedo decir mil cosas más. Entonces, es muy difícil en lo personal, te hablo yo como Horacio Rodríguez, compatibilizar con personas que fueron agresivas,
que se hicieron campañas, que se dijeron Estás barbaridades, explícitamente que una se dificultad para llegar a un acuerdo interno. No, con esa persona, o sea, con esas personas que hablaron mal. Está perfecto, pero está perfecto. Y ganó democráticamente. Y está perfecto, y uno puede elegir primero que, repito, el que gana convoca, ¿está? Y no se convocó a nada. A vos no te convocan. Bueno, está bien, entonces si no me convocó, entonces ¿qué explicación puedo tener? Pero a tu grupo. Entonces no habrá querido ir. Mi grupo, le tendrás que preguntar al grupo. No, como decís que ustedes comunican horizontalmente, no parece que comunican. Pero repito, le tendrías que preguntar a los que no quisieron ir, porque quizás respetuosamente entendieron que somos un equipo consolidado, que estamos muy firmes, que estamos recontra unidos, que sabemos lo que queremos. Pero no quieren unirse con el resto. No. Y parece que sí. Yo creo que es al revés, creo que los demás no se quieren unir con nosotros. Depende, son las miradas. Vamos a Morra para que nos cuente. Son las miradas. A ver si hizo contacto o no con las son las miradas. Con los candidatos. 2 comentarios. Sí. Concretamente, ¿qué hay que hacer para que vuelvan los médicos que se fueron? Excelentes especialistas que ya no están. Administrar bien. Excelente, doctor Rodríguez. Todos recordamos su lucha en la época de pandemia. Es doloroso que no tengamos un hospital como corresponde. Gracias al oyente. Alguien dice, las soluciones, bueno. Pero sigamos con este nivel de debate, Horacio. Bueno, gracias por la invitación, pero también a no entrar en las mezquindades de determinadas cosas. Juntos está tratando de buscar su camino y es muy difícil porque las instituciones las hacen las personas. Pero ojo, al pueblo le va como le va y las cosas están como están y el país está como está y no hace falta que lo explique porque lo demuestro, porque el oficialismo está mucho peor. La diferencia que tiene el oficialismo es que la virtud del oficialismo radical no ve en la oposición lo que hoy está sucediendo. Lo que está sucediendo en la oposición, que es el oficialismo, que es quien dirige hoy los destinos del pueblo, del país y de la provincia, le va muchísimo peor y están muchísimo más peleados que lo que podrían estar nosotros. Pero se habla más de la interna de Juntos, se habla más de la interna radical y no de la gran interna que tienen ellos. Esa gran interna que tienen ellos, hoy, que tienen los destinos, porque nosotros no tenemos los destinos del pueblo, que tienen los destinos del pueblo, hacen de que hoy el pueblo esté como esté, la salud esté como esté, la provincia esté como esté y la Argentina esté como esté. Lindo va a ser que cada uno empiece por lavar la ropa en su casa antes de mirar al otro, ¿no? Por ejemplo, te doy lo mío, si yo trabajo todo un año para consolidar un equipo, me doy cuenta que no puedo, ¿sabes qué hago? Sí. Digo, me retiro. Totalmente, claro. Horacio, esta es tu casa. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Horacio Rodríguez, concejal de Navarro, médico, un hombre que conoce a fondo la salud de Navarro y que, bueno, está queriendo aportar soluciones. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227 50